Hola, bienvenidos. Soy Fernando Macías Manán y en este podcast comentaré los libros que están marcando tendencia en el mundo. Si quieres estar enterado de lo más actual en los negocios, el conocimiento, la tecnología, entre otras muchas cosas, te invito a que te quedes conmigo y me acompañes en este mundo del conocimiento desde las hojas. Comencemos. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del día de hoy, Desde las hojas, donde platicaremos de un libro que la verdad me gusta bastante desde la vez que lo leí. Creo que es un libro bastante interesante y que sobre todo hará pensar a muchas personas ver las diferencias en lo que está sucediendo en la cultura de la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China. El día de hoy, como les decía, este libro es un libro que se llama Superpoderes de la Inteligencia Artificial, China, Silicon Valley y el Nuevo Orden Mundial, de Kai-Fu Lee, un experto en China que tiene, es un taiwanés, pero que tiene negocios tanto en las startups en China como en Silicon Valley. Durante muchos años ha trabajado para las grandes empresas como Google, Apple, y también se sale de trabajar ahí y se mete a toda la parte de inteligencia artificial y de startups de China, donde nos platica en este libro de cuál ha sido la evolución del país asiático, de cuál es la posición frente a Silicon Valley. Y es un libro bastante interesante por varias razones. Para mí me gustó mucho porque yo lo leí justo en el momento en que acaba de terminar un viaje de más de 3 meses por China, muy enfocado en Beijing, Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou, Shanghai, donde estaba haciendo una agenda de innovación para una de las empresas de ciberseguridad, o la empresa de ciberseguridad más grande de toda Latinoamérica. Y después aterricé en Silicon Valley primero durante una semana y regresaría al mes siguiente a hacer un curso, una inmersión dentro de Silicon Valley en 42, que es un lugar donde se hace mucho programación, es un bootcamp de programación, donde estuve ahí, tuve la oportunidad de vivir Silicon Valley también desde sus adentros. Antes que nada, para comentarles, ando de viaje y entonces estoy ahorita aquí en la parte comunal del hotel, en la alberca, en los jardines de este hermoso hotel en Durango que se llama Hotel Gobernador. Entonces a lo mejor va a haber algunos ruidos que se van a estar mezclando mientras esté platicando, pero espero que no afecten al podcast del día de hoy. Tenía que hacerlo y me gusta hacerlo, y además los que me conocen, los que me han seguido, no nada más en el podcast, sino en mis videos y mis entrevistas a lo largo del mundo, saben que me gusta hacer muchas cosas siempre en el ambiente, aunque no sean ambientes controlados. Sin embargo, esperemos que el micrófono no capte demasiados ruidos y se pueda escuchar muy bien mi voz, se pueda apreciar lo que estoy platicando. Y regresando nuevamente al libro, vamos empezando ya a adentrarnos en este libro y espero les guste. Voy a estar haciendo muchos comentarios. De hecho, el libro yo creo que lo voy a dividir en unas 3 partes porque habrá mucho que tengo que decir. Ideas mías, vivencias mías, como les dije, tanto en Shenzhen, Shanghai, Beijing, Silicon Valley, etcétera, etcétera. Y comienza, dice: no hace mucho, China se quedó años, sino décadas, con respecto a Estados Unidos en inteligencia artificial. Pero durante los últimos 3 años, China se ha contagiado de la fiebre de la inteligencia artificial, experimentando una oleada de entusiasmo por el campo que eclipsa incluso lo que vemos en el resto del mundo. Hay que aclarar que este libro salió hace 2 años, estamos hablando entonces hace 5 años, en vez de 3, aquí diré 5. Con esta parte empieza, y el primer capítulo del libro es El momento Sputnik de China. Comienza diciendo: donde los juegos como el ajedrez occidental eran toscamente tácticos, el juego de Go se basa en el posicionamiento paciente y el cerco lento, lo que lo convirtió en una forma de arte, en un estado de ánimo. Como les dije desde un principio, yo voy a hablar sobre lo que he subrayado. Aquí está hablando sobre todo, como lo iremos viendo un poquito más adelante, cuando las computadoras vencen al mejor jugador de juego de Go, que es un juego mucho más difícil que el ajedrez. El ajedrez ya había logrado vencer la inteligencia artificial al humano, pero en el juego de Go era como el Everest de la inteligencia artificial que lo pudiera vencer. Y en el momento en que surge eso, todo va a cambiar. Ahorita iremos dando más datos sobre esta parte. China se da cuenta que necesita invertir en inteligencia artificial si quiere conquistar el mundo, si quiere alcanzar sus objetivos 2025, 2030 y 2050. Continúa diciendo, dice: hoy Zhongguancun es el corazón palpitante del movimiento de inteligencia artificial de China. Y esta es una cosa bien chistosa. Yo recuerdo en 2005, cuando llegué a Beijing, está este lugar Zhongguancun, que la mayoría de las personas que han estado ahí lo conocen como el lugar donde se compraban los teléfonos, donde se compraban las partes para computadora, etcétera, etcétera, como
edificios, eran 4 o 5 edificios donde encontraba uno en todos sus 10, 15 pisos pura tecnología. Partes para computadora, encontraba celulares, los últimos celulares, grabadoras, fundas, etcétera, etcétera. Pero John Wansun iba más allá. Recuerdo que con un buen amigo, Mauro Leos, él en aquel entonces hizo un grupo 2005 que se llamaba Potencial Mexicano, donde buscaba pues que los mexicanos que estábamos llegando a China en ese momento conociéramos más, nos adentráramos más a China, a Beijing, a conocer lo que estaba sucediendo. Y fuimos a Zhongguancun. Zhongguancun se encuentra en el distrito de Haidian. Haidian es uno de los distritos más grandes de China y tiene sobre todo esta parte de universidades. Tiene más de 86 universidades en este distrito, donde yo tuve la oportunidad de estudiar tanto en BLCU, en Tsinghua University o Nongda University, en la Universidad de Tsinghua, en la Universidad de Nongda. También tiene toda la parte de investigación y desarrollo. Y esta parte la desconocen muchas personas. Muchas personas cuando hablan en Zhongguancun piensan simplemente en los edificios de compra y venta de artículos, que por cierto ahorita ya están desapareciendo, ya con la evolución de la tecnología, ahorita ya muchos de esos se han convertido, se han vuelto coworking spaces o incluso ya están solos, ya no hay nada en los pisos, hay pisos que están vacíos. Todavía hace 2 años, en el 2019 que fue la última vez que estuve por allá, estaban vacíos. Sin embargo, a diferencia de lo que muchas personas creen y lo que no se han dado cuenta es que, como bien lo dice, Zhongguancun es la base de la inteligencia artificial de China. Más allá de Shanghai es la parte económica, más allá de Shenzhen, que todo el mundo cree que Shenzhen es la parte de la tecnología, realmente la inteligencia artificial, el core de la inteligencia artificial de China se basa en Beijing. Su universidad más importante de China, una de las más importantes de toda Asia y del mundo, es Tsinghua y es la número 1 en inteligencia artificial al día de hoy y tiene inversiones multimillonarias para hacer estudios de inteligencia artificial. Entonces, ahí está y de ahí vienen surgiendo las grandes empresas, los grandes unicornios, viene todo lo que vamos a ver, lo que vamos a ir platicando a lo largo de este libro. Por eso les decía que me voy a ir por partes, porque es un libro donde tengo demasiados comentarios, anécdotas que creo que pueden ser de interés para las personas y que realmente tengo ganas de compartir. Pero bueno, continuemos. Dice, cuando los inversionistas, empresarios y funcionarios del gobierno chino se concentran en una sola industria, realmente pueden sacudir al mundo. Esto es muy claro y eso es lo que no hemos entendido. Cuando nosotros hablamos, cuando yo escucho a los sinólogos, a aquellos que hablan de China, muchas veces habiendo ido nada más un par de semanas al país asiático, o que van una vez al año, pero que llegan, los recoge un auto negro con una persona que habla perfectamente inglés, los lleva a los lugares que necesitan ir, luego va y los regresa y los dejan en el aeropuerto y entonces regresan diciendo que China, que conocen de China, nada más aquí en muchas partes del mundo, no se han dado cuenta de una cosa porque no les ha tocado realmente vivir el día a día de los chinos. Cuando los chinos se proponen algo, lo logran. Sobre todo el gobierno, como les dije, se dio cuenta de a partir de la pérdida en el juego Go, se da cuenta de que tiene que voltear la inteligencia artificial y se ponen manos a la obra. Gobierno, universidades, sector privado, estudiantes, etcétera, etcétera. Decían en ese entonces que se establecían puntos de referencia claros para el progreso en 2020 y 2025 y se proyectó que para el 2030 China se convertiría en el centro de innovación global en inteligencia artificial, líder en teoría, tecnología y aplicación. Y vamos a ir hablando más adelante de muchas cosas, de WeChat, de cómo están funcionando el día a día las ciudades inteligentes de China. Lo que nadie habla, porque muy pocas personas se dan cuenta o muy pocas personas saben, es esa gran inversión que hizo el presidente Xi Jinping en inteligencia artificial submarina, donde invirtieron más de $5,000 millones. Si mal no recuerdo, son $6,000 millones para crear una base submarina a 5 o 6 kilómetros en el fondo del mar para investigar a través de la inteligencia artificial. Eso va a llevar a China mucho más adelante en los próximos años, lo va a llevar años a luz, a diferencia de Latinoamérica o de algunos países o de muchos países de Europa. Incluso Estados Unidos lo va a dejar atrás, si no es que ya lo está dejando. Y bueno, pues volvemos. Son las cosas que el gobierno entendió, comprendió y está trabajando para lograrlo. Una de las grandes ayudas fue el aprendizaje profundo, que es lo que se conoce como inteligencia artificial estrecha. Inteligencia artificial que toma datos de un dominio específico y los aplica para optimizar el resultado específico. Si bien es impresionante, todavía está lejos de que la inteligencia artificial general, la tecnología de uso múltiple que puede hacer todo lo que el humano puede hacer. Como subtítulo dentro de este capítulo nos dice la edad de los datos y comienza diciendo: hoy en día, los algoritmos de inteligencia artificial exitosos necesitan 3 cosas: Big Data, potencia informática y el trabajo de ingenieros de algoritmos de inteligencia artificial sólidos, pero no necesariamente de élite. Llevar el poder del aprendizaje profundo para resolver nuevos problemas requiere los 3, pero en esta era de implementación los datos son el núcleo. Y si algo tiene China son
datos y uso de datos diariamente. La cantidad de miles de millones de transacciones que se hacen al día en pagos en tiempo real y de mensajes que se mandan diariamente les genera una gran cantidad de data que les ayudará a hacer que su inteligencia artificial sea cada vez más precisa. Continúa diciendo, en el aprendizaje profundo no hay datos como más datos. Cuantos más ejemplos de un fenómeno dado esté expuesta a una red, con mayor precisión podrá seleccionar patrones e identificar cosas en el mundo real. Y esto es base. Esto es base, ¿por qué? Porque son patrones que se están repitiendo. Entonces, al momento que son patrones que se están repitiendo en grandes cantidades, hace que la inteligencia, este aprendizaje profundo y que la inteligencia artificial combinado sea más asertiva al momento de dar los resultados. Siguiente subtítulo dentro de este capítulo, ventaja China. Comienza diciendo, aprovechar el poder de la inteligencia artificial en la actualidad, la electricidad del siglo XXI, requiere 4 entradas análogas, datos abundantes, empresarios hambrientos, científicos de inteligencia artificial y un entorno político favorable a la inteligencia artificial. Kai-Fu Lee dice lo siguiente, los empresarios ahí realmente trabajan duro, pero he pasado décadas profundamente arraigado en la escena tecnológica de Silicon Valley y China, trabajando en Apple, Microsoft y Google antes de incubar e invertir en docenas de nuevas empresas chinas. Puedo decirles que Silicon Valley parece francamente lento en comparación con su competidor en el Pacífico. China ya ha superado a Estados Unidos en términos de volumen como el principal productor de datos. Esos datos no solo son impresionantes en cantidad, sino que gracias al ecosistema tecnológico único de China, un universo alternativo de productos y funciones que no se ven en ningún otro lugar, esos datos están hechos a medida para construir empresas rentables de inteligencia artificial. Y volvemos, la ventaja que tiene China contra Silicon Valley es que China cuenta con un internet cerrado, por decirlo de alguna manera, es decir, tiene una gran cantidad, 1,000 millones de personas que están trabajando, que están utilizando los mismos tipos de datos, que están utilizando el mismo tipo de programas, cada uno con sus diferentes características, cada persona a su manera de hacer las cosas, pero realizan transacciones muy parecidas. Por su lado, en Estados Unidos no es tan fácil que toda la gente haga los mismos datos. Es decir, yo si estoy en China puedo estar en Shanghai, Beijing, Jinan, Suzhou, Luzhou, Xi'an, Wuhan, Shenzhen, etcétera, etcétera, y todo puedo hacerlo, todo lo puedo pagar con mi WeChat Pay. Sin problemas, llego, escaneo mi código y pago, donde esté, ya sea en el café de la esquina, ya sea con la persona que vende flores en la esquina, en el restaurante más lujoso. Todos y cada uno de estos pagos los puedo realizar con mi WeChat o con Alipay, cualquiera de las dos, que son los dos que más se utilizan, las dos plataformas más utilizadas, que viene una cosa muy interesante con el yuan digital, pero eso lo hablaré más adelante. Ahora, en Estados Unidos no, en mismo Silicon Valley tú no puedes pagar en todos lados con tu Apple Pay, con Google Pay, no se puede, o sea, hay lugares en los que tú vas caminando y no puedes pagar con ninguno de los dos, tienes que usar tarjeta de crédito, incluso hasta cheque o efectivo. En China hay ciudades donde el efectivo ha desaparecido. ¿Y esto a qué nos lleva a lo que acabamos de hablar? Pues eso, de que al momento de tener un ecosistema cerrado que está funcionando de esa manera, los datos que tú estás capturando te llevan a tener un producto basado en inteligencia artificial con una mayor capacidad y una mayor asertividad a la hora de hacer las cosas, lo cual como consecuencia te va a llevar a ir pasos adelante de los demás. Continúa el libro, dice, hasta hace unos 5 años tenía sentido comparar directamente el progreso de las empresas de Internet chinas y estadounidenses como se describiría en una carrera. Estaban en vías aproximadamente paralelas y Estados Unidos estaba ligeramente por delante de China. Pero alrededor del 2013, Internet en China dio un giro a la derecha. En lugar de seguir los pasos o copiar directamente las empresas estadounidenses, los empresarios chinos comenzaron a desarrollar productos y servicios sin análogos en Silicon Valley. Los analistas que describen China solían invocar analogías simples basadas en Silicon Valley al describir a las empresas chinas, el Facebook de China, el Twitter de China, pero en los últimos años, en muchos casos, estas etiquetas dejaron de tener sentido. Internet chino se había transformado en un universo alternativo. El universo digital alternativo de China ahora crea y captura océanos de nuevos datos sobre el mundo real. Aquí quiero hacer una pausa, quiero comentar. Por ejemplo, me ha tocado ver muchas personas cuando están haciendo, todavía en la actualidad, todavía hace unos meses, alguien salió con un video hablando, Estados Unidos tiene Facebook, China tiene Renren, Estados Unidos tiene Twitter, China tiene Weibo, Estados Unidos tiene Google, China tiene Baidu, etcétera, etcétera. Pero lo único que demuestra es que esas personas no han estado en China y no conocen China. O estuvieron en China hace muchos años, o su limitación es a lo que han encontrado en los libros. Y volvemos, adelante hay una parte muy específica del WeChat. WeChat es la primera super aplicación de China. Google desapareció desde hace muchos años en China. Yo recuerdo que la ventana de mi departamento, de mi habitación, o la de la sala, de la terraza de mi sala, daban a las oficinas centrales de Google. Y
esos logotipos de Google que estaba en las oficinas del TUSPAX, que es el Tsinghua University Science Park, desapareció. El logotipo desapareció desde hace muchos años, no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue en 2010, déjenme googlearlo. Efectivamente fue en 2010 cuando Google deja China, argumentando que había habido fallas de seguridad o que habían violado la seguridad de las cuentas de los usuarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo, si mal no recuerdo, en esas épocas salió un artículo donde decía que Baidu tenía el 99% de las búsquedas dentro de China y Google nada más tenía el 1%. Hacía que la empresa más grande del mundo en ese momento en cuestión de búsquedas, que era Google, pues estaba quedando muy mal. Entonces iba más por ahí. Google no pudo competir contra Baidu dentro de China, como no lo pudo hacer Uber, como no lo pudo hacer eBay, como no lo pudieron hacer muchas, pero iremos hablando poco a poco o más adelante de eso. Les decía, entonces mucha gente te dice, el RenRen es la copia de Facebook, etcétera, etcétera. Yo recuerdo efectivamente cuando estaba YouTube, al principio estaba una que se llamaba, todavía existe Tudou, estaba 56, estaba Youku, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que a partir del 2013 todo empieza a cambiar. Más adelante lo veremos, pero la llegada de WeChat al mundo cambia las cosas. La primer super aplicación del mundo, y ahorita lo estamos viendo con TikTok, o Douyin, la originaria de TikTok, de donde surge TikTok, y bueno, vino a romper los esquemas. Entonces los chinos ya tienen toda una historia muy diferente a estar copiándole nada más a los norteamericanos o a las empresas de Silicon Valley. Hay otro subtítulo dentro del capítulo que dice La mano en la balanza. Kai-Fu Lee dice, creo que China pronto igualará o incluso superará a Estados Unidos en el desarrollo y despliegue de inteligencia artificial. PricewaterhouseCoopers estima que la implementación de inteligencia artificial agregará 15.7 millones al PIB mundial para 2030. Se prevé que China se lleve a casa 7.000 millones de ese total, casi el doble de los 3.7 mil millones en ganancias de América del Norte. A medida que el equilibrio económico de poder se inclina a favor de China, también lo harán la influencia política y el poder blando, la huella cultural e ideológica del país en todo el mundo. Y lo acabo de decir, TikTok. TikTok es una de las cosas que más se está viendo. Ahorita TikTok ha venido a acabar con todos o ha venido a arrasar con las grandes, o les está pegando durísimo a las grandes empresas como Facebook, como Instagram, etc. Continúa con otro subtítulo dentro del capítulo que dice las verdaderas crisis. Basado en las tendencias actuales en el avance y la adopción de tecnología, predigo que dentro de 15 años la inteligencia artificial técnicamente podrá reemplazar alrededor del 40 al 50% de los trabajos en los Estados Unidos. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante. A partir de la crisis del COVID, todo cambia. Mientras hace un año, mientras en marzo todavía Trump estaba diciendo que no usáramos cubrebocas, que eso no le iba a pegar a Estados Unidos, que estaban preparados, etcétera, etcétera, en China la gente estaba encerrada en sus casas. Sin embargo, las empresas tecnológicas estaban avanzando a pasos agigantados. Empezaron a utilizar la inteligencia artificial en todo, cascos de seguridad para ver si las personas están enfermas, para lecturas, para seguir a las personas que se habían enfermado, para darles un seguimiento, un tracking, etcétera, etcétera. O sea, surgieron muchas nuevas empresas, se automatizaron muchos trabajos que se preveía que se automatizarían en 5 años o más y se automatizaron en 1. De hecho, hay una marca de café, Luckin Coffee, que es un café que es uno de los pocos que le ha pegado a estos niveles a Starbucks, en el sentido de que le quitó gran cantidad del mercado porque se hizo más lean, fue más rápido para trabajar. Tú pedías con tu aplicación desde que ibas saliendo de tu casa, podías ir pidiendo tu café o lo que fueras a pedir, decías en qué Luckin Café ibas a ir. Esto a través de geolocalización iban viendo por dónde venías y ya cuando más o menos decía, ok, este es momento, entraba la orden para que cuando tú llegaras estuviera automáticamente tu café recién hecho y tú nada más pasaras tu aplicación para recogerlo, escaneando un código QR. Incluso lo podías hacer desde un principio, todo se paga con aplicaciones allá. Realmente hay ciudades donde las carteras de hombre dejaron de venderse a partir del uso del pago con aplicaciones. Continúa con otro subtítulo que dice el orden mundial de la inteligencia artificial. China y Estados Unidos están actualmente incubando los gigantes de la inteligencia artificial que dominarán los mercados globales y extraerán riqueza de los consumidores de todo el mundo. El orden mundial de la inteligencia artificial combinará la economía del ganador se lleva todo con una concentración de riqueza sin precedentes en manos de unas pocas empresas en China y los Estados Unidos. Creo que esta es la verdadera amenaza subyacente que el planeta, la inteligencia artificial, un tremendo desorden social y un colapso político derivados del desempleo generalizado y la enorme desigualdad. Llegar ahí, a nivel tecnológico, social y humano, requiere que primero comprendamos cómo llegamos aquí. Para hacer eso, debemos mirar hacia atrás, 15 años atrás,
a una época en la que China era ridiculizada como una tierra de empresas imitadoras y Silicon Valley estaba orgulloso y solo en la vanguardia de la tecnología. Bueno, aquí recuerdo que estando en Silicon Valley estaba caminando un día con un buen amigo, íbamos caminando por las avenidas de Fremont en toda esta parte del Valle del Silicón. Andábamos por ahí por algunas de las calles en San José y estábamos viendo unas empresas y me decían, ¿cómo ves? Ahí es donde se está haciendo las tecnologías del futuro. Y le decía, pues sí, no lo dudo, suena muy bien que ahí se estén haciendo las tecnologías que vamos a usar en los próximos 5 años o 10 años. Sin embargo, en China se hacen las tecnologías que se usan en el momento. El chino promedio está acostumbrado a estar utilizando la tecnología día a día. No importa si tienes 15 años, no importa si tienes 30 años, no importa si tienes 70 años. La gente utiliza sus teléfonos celulares y utiliza la tecnología. Y además, las aplicaciones que están surgiendo diariamente están haciendo que el país evolucione de una manera sin precedentes. Le dije, pues allí podrá estar viéndose el futuro, pero en China el futuro se está actuando en el momento. Yo creo que aprovecho ahorita para hablar aquí de esta idiosincrasia o esta arrogancia de la gente de Silicon Valley con respecto a China, de no voltear a ver lo que se está haciendo. Hay un gran desconocimiento. Yo recuerdo que estaba platicando con varias de las personas con las que yo estaba programando, que eran gente que estaban trabajando en sus nuevas startups, que estaban buscando cómo crear cosas nuevas. Yo les decía, oye, China, ¿qué sabes? Y bien me lo dijo una vez un hongkonés que llevaba viviendo ya varios años en Silicon Valley, volteó y me dijo, aquí no se habla de China. Pero la diferencia, yo viniendo en ese momento, estando un mes y medio antes, sentado en Shenzhen, en una de las empresas que fabrica el 80% de la innovación de bocinas, de casas inteligentes de todo el mundo, le dije, es que ese es el error. En China, en cuanto sale un nuevo artículo de inteligencia artificial, de aprendizaje profundo, de realidad virtual, realidad aumentada, de lo que sea, inmediatamente los chinos lo leyeron al siguiente día. Cosa contraria a Silicon Valley. Y les iré contando más cosas que me sucedieron en Silicon Valley. Claro, no estoy diciendo que Silicon Valley esté mal. Lo que creo que aquí vamos a llegar a ese punto, o voy muy de acuerdo con el punto con Kai-Fu Lee, es que se está durmiendo sus laureles y China en pocos años, 3-4 años más, para el 2025, se va a notar la gran diferencia que va a haber entre la tecnología que está sucediendo en China con la tecnología que está sucediendo en Silicon Valley y en el resto del mundo. Capítulo número 2. Imitadores en el Coliseo, es el título. Y como subtítulo es Culturas contrastantes. Y comienza. Al crecer, se les decía constantemente que ellos, sí, ellos en particular, podían cambiar el mundo. En el centro de esa ideología es un tecno-optimismo de ojos abiertos. La creencia de que cada persona y empresa puede realmente cambiar el mundo a través del pensamiento innovador es algo que se debe tener muy en cuenta. En marcado contraste, la cultura de inicio de China es el yin del yang de Silicon Valley. En lugar de estar impulsadas por una misión, las empresas chinas están impulsadas ante todo por el mercado. Su objetivo final es ganar dinero y están dispuestos a crear cualquier producto, adoptar cualquier modelo o emprender cualquier negocio que logre ese objetivo. Mientras que Sócrates animaba a sus estudiantes a buscar la verdad cuestionándolo todo, los antiguos filósofos chinos aconsejaban a las personas que siguieran los rituales de los sabios del pasado antiguo. La copia rigurosa de la perfección se consideraba el camino hacia el verdadero dominio. Combine estas tres corrientes, una aceptación cultural de la copia, una mentalidad de escasez y la voluntad de sumergirse en cualquier nueva industria prometedora y tendrás las bases psicológicas del ecosistema de Internet chino. Y esto es, bien interesante porque yo recuerdo que aquí en México tenemos esa idea de que esto chino es malo, o es copia china, o seguramente es una copia china, y efectivamente muchas veces lo es. Y siempre nos escudábamos en eso y nos burlábamos de eso. Lo mismo sucede en Estados Unidos, están copiando. Ah, sí, está copiando Facebook, sí, están copiando, Alibaba es una copia de eBay, sí, Baidu es una copia de Google, etcétera, etcétera. Pero los chinos no lo vean mal, los chinos les dicen, ¿para qué reinventas la rueda si ya la inventaron? Mejor modifica la rueda para que sea mejor. Tú no pierdas tiempo inventando la rueda. Modifícala nada más. Aprovecha lo que otros ya hicieron y a partir de eso haz las modificaciones, las innovaciones necesarias para que puedas crecer y lograr cosas interesantes. Eso hace la diferencia del pensamiento. Y mientras eso no lo tengamos claro, mientras no tengamos muy claro esa manera de pensar de los chinos,
que ellos ven la copia como algo muy natural para poder llegar, porque volvemos, Sócrates aquí dice, más el Silicon Valley, más el Yang, nos hablaba de buscar la verdad cuestionándolo todo. Por su otra parte, los antiguos filósofos chinos te aconsejaban que copiaras las cosas, aconsejaban copiar las cosas y buscar la perfección, dominándola. Entonces eso es lo que hay que entender muy claro. Ellos están dispuestos a copiar, pero también están dispuestos a innovar, no copian por copiar. Ya esa época ya pasó. China tuvo varios periodos, por así decirlo. Era el periodo del copiar, primero el periodo de comprar, después el periodo de copiar, después el periodo de innovar y después el periodo de crear para el mundo. Y ahorita están en ese periodo, ya dejaron de copiar para innovar y ahora están innovando para conquistar el mundo. Este es el nuevo periodo. Maneja varios subtítulos, los nuevos relojes del emperador, bloques de construcción y bloques de tropiezo, y llegamos, en esos yo no subrayé mucho. El siguiente subcapítulo dentro de este capítulo es gratis, no es un modelo de negocio. Jack Ma hizo un arte de este tipo de ataques en los primeros días de la empresa china del comercio electrónico Alibaba, pero en 2002 eBay ingresó en el mercado chino. En ese momento, eBay era la empresa de comercio electrónico más grande del mundo y un favorito tanto de Silicon Valley como de Wall Street. Ma lanzó una guerra de guerrillas de 5 años contra eBay, volviéndolo el tamaño de la empresa extranjera en su contra y castigándolo implacablemente al invasor por no adaptarse a las condiciones locales. Las empresas públicas estadounidenses tienden a tratar los mercados internacionales como vacas de efectivo, fuentes de ingreso adicionales a las que tienen derecho en virtud de ganar en casa. Yo recuerdo cuando Jack Ma lo desconocía la mayoría de las personas, sobre todo en Occidente, y él hablaba, le decían, oye, ¿tú no tienes miedo de eBay? Y él decía, miren, eBay es el tiburón en el mar, Alibaba es el cocodrilo en el río. Si el cocodrilo va al mar, lo más seguro es que pierda contra el tiburón, pero si el tiburón entra al río, puede que tenga mis posibilidades. Y esa era la visión que tenía Jack Ma cuando inició, y era una visión que se hablaba mucho, ¿sí? El tiburón contra el cocodrilo. Al día de hoy, pues Jack Ma sabemos que Alibaba, bueno, eBay desaparece, realmente está en muy pocos lugares, y en China tronó desde hace muchos años, igual que Yahoo, igual que Uber, igual que Google, igual que Facebook desde hace tiempo lo sacaron, ahí no es que haya tronado, es que más bien lo sacaron. Mark Zuckerberg ha tratado de ingresar muchas veces, de hecho compró una casa cerca de la casa del presidente de China, pero aún así no lo han dejado ingresar. Y una de las cosas que nos dice Kai-Fu Lee aquí es esto, que las empresas norteamericanas no les interesa conocer el mercado, no les interesa conocer el mercado interno, toman decisiones desde el punto de vista occidental sin darse cuenta que están en una cultura oriental. Continuamos dentro del capítulo con un subtítulo que dice las páginas amarillas versus el bazar. Y nos dice, los estadounidenses trataban a los motores de búsqueda como las páginas amarillas, una herramienta para simplemente encontrar una pieza específica de información. Los usuarios chinos trataban a los motores de búsqueda como un centro comercial, un lugar para comprobar una variedad de productos, probarse cada uno y finalmente elegir algunas cosas para comprar. En la plataforma de búsqueda global de Google, cuando los usuarios hacían clic en el enlace de un resultado de búsqueda, los alejaba de la página de resultados de búsqueda. Eso significaba que estábamos obligando a los compradores chinos a elegir un artículo para comprar y luego, en efecto, echarlos del centro comercial. Baidu, por el contrario, abrió una nueva ventana del navegador para el usuario por cada enlace en el que se hacía clic. Eso permite a los usuarios probar varios resultados de búsqueda sin tener que salir del centro comercial. Y volvemos, es una visión totalmente diferente al occidental al oriental. Mientras, como bien lo dice, tú das clic y te saca y te lleva. Bueno, ahora das clic, en Baidu dabas clic y te abría otra página, pero podías siempre regresar a tu lugar de búsqueda. Y al día de hoy, en estos momentos, estaba justo revisando, sigue sucediendo lo mismo dentro de la aplicación de Google, mientras que la aplicación de Baidu te abre una ventana nueva. O sea, Google te saca de donde estás buscando y entonces donde tú diste clic te lleva y te abre esa página sin abrirte una ventana nueva, algo tan sencillo de programar. Y Baidu, por otro lado, lo que hace es llevárselo y mandártelo a otro lado. Siguiente subcapítulo. ¿Por qué fallan los gigantes de Silicon Valley en China? Mientras una sucesión de gigantes estadounidenses, eBay, Google, Uber, Airbnb, LinkedIn, Amazon, intentaron sin éxito ganar el mercado chino, los analistas occidentales se apresuraron a atribuir sus fallas a los controles del gobierno chino. Supusieron que la única razón por la que estas empresas chinas sobrevivieron se debió al proteccionismo del gobierno que obstaculizó a sus oponentes estadounidenses. En mis años de experiencia trabajando para estas empresas estadounidenses y ahora invirtiendo con los competidores chinos, he descubierto que el enfoque de Silicon Valley hacia China es una razón mucho más importante de su fracaso. Las empresas estadounidenses tratan a China como cualquier otro mercado
para marcar su lista global. No invierten los recursos, no tienen la paciencia, ni dan a sus equipos chinos la flexibilidad necesaria para competir con los empresarios de clase mundial de China. Y esto también, yo recuerdo, cada que sucede algo así en internet, yo escucho a la gente hablar muy a la ligera, dicen, es que el control del gobierno chino no deja. Efectivamente, no mienten en cierto grado, tiene mucha verdad. El gobierno chino cierra la entrada a ciertas empresas. Realmente yo siempre lo he dicho, que imagínense que China el mundo es como una fiesta, una boda donde hay una mesa por cada país, y los chinos pueden sentarse a comer en todas las mesas y a partir de las bebidas y las comidas que hay en cada una de las mesas, pero nadie o muy pocas personas se pueden sentar en la mesa de los chinos. Y es lo mismo con el internet. Sin embargo, también hay que ver que no nada más es el gobierno, también es la manera de pensar del chino. Y el gran error que tienen muchas empresas, que lo he visto durante muchos años en mi estancia en Asia, en China, sobre todo, es hacer que un laguay o un extranjero dirija una empresa china, sin conocer el mercado, sin conocer la cultura, sin hablar el idioma. Ese es uno de los grandes problemas, porque lo quieren mover pensando de la misma forma en que se piensa en Occidente, y no han entendido que están en Oriente. Continúa diciendo, después de que empresas como Alibaba, Baidu y Tencent demostraron lo lucrativos que podrían ser los mercados de Internet de China, nuevas oleadas de capital de riesgo y talento comenzaron a llegar a la industria. Los mercados se estaban calentando y el número de nuevas empresas chinas estaba creciendo exponencialmente. Es posible que estas nuevas empresas se hayan inspirado en el otro lado del océano, pero sus verdaderos competidores eran otras empresas nacionales, y los enfrentamientos estaban adquiriendo toda la intensidad de una rivalidad entre hermanos. Y esto es bien interesante. El hecho de que China tenga su propio sistema, sea su propio universo, hace que muchas de las empresas no compitan contra las de Silicon Valley, en este caso, por decirlo de alguna manera, sino compiten primero entre ellos. Entre ellos es una guerra de empresas. Ahora, debemos recordar una cosa, estamos hablando de 1.500 millones de habitantes, donde alrededor de 900 millones tienen acceso a internet. Entonces, estamos hablando de países. O sea, si una empresa que surge en Beijing tiene una competencia que surge en Shanghai o que surge en Guangzhou, es como si estuvieran compitiendo entre países. Esos tamaños son, estás hablando de 120, 130 millones de personas contra otro mercado de 250 millones de personas, contra otro mercado de 180 millones, etcétera, etcétera. Continúa con otro subtítulo dentro del capítulo, dice, todo es justo en inicios y guerra. Aprovecho la oportunidad para reprender a los ejecutivos estadounidenses, diciéndoles que eran ingenuos y no sabían nada sobre lo que necesitaban para competir en China. Dijo que sería mejor que solo le entregaran el control a un guerrero curtido en la batalla como él. Las lecciones aprendidas en el Coliseo fueron claras: matar o morir. Cualquier empresa que no pueda aislarse completamente de la competencia a nivel técnico, comercial o incluso personal es un objetivo de ataque. Al ganador le van los botines, y esos botines pueden ascender a miles de millones de dólares. Y en su masterclass, Howard Schultz, cuando está hablando sobre China, cuando está hablando de Starbucks y de cómo ingresa a China, habla un poco sobre esto, habla sobre cómo cometió el error de nombrar al principio a dos grandes directivos, pero que eran muy estadounidenses, que tenían toda la cultura estadounidense, que se encargaran de la creación, desarrollo y expansión de Starbucks en China. Sin embargo, pues ellos no le atinaban. Hasta que llega Belinda Wong, que ella es la actual CEO de Starbucks en China, y ella le da el toque chino, el toque asiático, lo que necesitaba para que Starbucks pudiera despegar como lo ha hecho hasta el momento dentro de ese país. Continuamos con otro subcapítulo que dice El gladiador Lin, y dice: los empresarios chinos no pueden darse ese lujo. Si logran crear un producto que la gente quiere, no pueden declarar la victoria, tienen que declarar la guerra. Y efectivamente, cuando surge un nuevo producto en China, van a tener N cantidad de competidores al día siguiente. Esto es algo muy interesante, ¿no? Mientras en México seguimos sin tener un Facebook propio, sin tener un WhatsApp propio, un Instagram propio, los chinos sale uno y automáticamente a los días, a las semanas salen las competencias. Entonces no se preparan cuando logran tener ese gran impacto, no se preparan los chinos, las empresas chinas no se preparan para declarar victoria, sino para declarar la guerra a sus competidores, a sus hermanos que dentro de casa le van a estar compitiendo. Hay otro capítulo otro subcapítulo que dice la venganza de Guanxing, otro más que dice emprendedores, electricidad y petróleo. Y este capítulo dice lo siguiente:
La historia de Wang trata sobre algo más que el imitador que hizo el bien. Su transformación traza la evolución del ecosistema tecnológico de China y el mayor activo de ese ecosistema, sus tenaces empresarios. Esos emprendedores están derrotando a los gigantes de Silicon Valley en su propio juego y han aprendido a sobrevivir en el entorno de startups más competitivo del mundo. Pero por más notables que hayan sido estos logros, estos cambios palidecerían en comparación con lo que estos emprendedores harán con el poder de la inteligencia artificial. El amanecer de la inteligencia artificial en China será como el aprovechamiento de la electricidad, un cambio de juego que sobrealimenta las industrias en todos los ámbitos. Los empresarios chinos que agudizaron y perfeccionaron sus habilidades en el Coliseo ahora ven en él el poder que tiene esta nueva tecnología y ya están buscando industrias y aplicaciones donde puedan convertir esta estrategia en ganancias. Pero para hacer eso necesitan algo más que la propia sensibilidad comercial inteligente. Si la inteligencia artificial es la nueva electricidad, el Big Data es el petróleo que impulsa a los generadores. Y a medida que el vibrante y único ecosistema de Internet de China despegó después del 2012, se convirtió en el principal productor mundial de este petróleo para la era de la inteligencia artificial. Muy claro, miles de millones de transacciones al día, de pagos, de compras, de préstamos entre amigos, de mensajes que mandan dinero, de pagos grupales, de pagos individuales. Esa gran información, ese Big Data se está generando y está totalmente respaldado por una gran inteligencia artificial, porque los chinos lo que están haciendo es, le quieren meter inteligencia artificial hasta los árboles para ver cómo respiran. O sea, ellos a todo lo que se mueva, lo que no se mueva, lo que esté vivo o lo que no esté vivo, le quieren meter inteligencia artificial. Están dispuestos a intentarlo sin importar que fracasen, porque saben que si lo logran, van a estar un paso más adelante, no nada más en su país, sino en el mundo. Y bueno, con esta idea termino el podcast del día de hoy. Son los 2 primeros capítulos del libro, como les dije, es un libro donde tengo bastantes comentarios, pero pues realmente quiero hacerlo más ligero, quiero que lo podamos ir discutiendo, ir yo soltando más ideas y pues espero les haya gustado. No se olviden que el próximo viernes estará la siguiente parte, y yo creo que serán los capítulos 3 y 4 del libro, donde hablaré sobre estas impresiones que tengo de superpoderes de la inteligencia artificial. Yo los dejo aquí desde las hojas, desde este podcast donde estamos comentando libros semanalmente, y espero que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.